¿Sabrías decirme qué tipo de programación del entrenamiento es la mejor para maximizar tus ganancias dentro de powerlifting para llevar tu sentadilla, press de banca y peso muerto al siguiente nivel? Vamos a analizar el estudio de Rodríguez Rosell de 2021, donde se analizaron la programación ondulante versus la programación lineal. Aquí lo más importante de este estudio es que vamos a ver cómo va a ser el diseño, que es muy diferente a todos los diseños sobre este tipo de programaciones que hemos visto con anterioridad, y vamos a ver también cómo se ha ido desarrollando y qué grandes beneficios nos puede traer a nuestro entrenamiento de powerlifting. En este estudio participaron 32 hombres con entre una experiencia de 1 a 3 años en el entrenamiento de fuerza, y se dividieron aleatoriamente en dos grupos, en la programación lineal y en la programación ondulante. ¿Y cuál es la clave del diseño de este estudio? La clave es que se han igualado las características tanto de la intensidad como del volumen para equiparar las dos programaciones. De esta manera podemos comparar y podemos aislar el factor clave que queremos analizar dentro del estudio, que es la intensidad. Y esto lo han hecho de la siguiente manera. Para calcular la intensidad diaria que se va a utilizar, lo utilizan a través de la velocidad. Gracias a un encoder miden la velocidad y con eso trabajan en el porcentaje del 1RM exacto que quieren para ese día en concreto. Para el volumen, lo que han hecho es calcular la pérdida de velocidad, que es básicamente la diferencia porcentual entre la primera repetición y la última repetición. De esta manera sabemos el grado de fatiga que ha sido efectiva dentro de la serie de entrenamiento. En cuanto al volumen, se hizo un 15% de pérdida de velocidad para ambos grupos durante todas las semanas que duró el estudio. Para la intensidad se utilizó un 67,2% del 1RM como promedio de todo el ciclo. Y esto se aplicó para los dos, tanto para la programación lineal como para la programación ondulante. Igualar estas dos variables lo que nos ayuda es poder aislar la variable principal del estudio, que es ver cómo progresa la intensidad semana a semana en cuanto a porcentaje del 1RM y qué efectos provoca sobre el rendimiento. Pues bien, el entrenamiento tuvo una duración de 8 semanas, haciendo el ejercicio de sentadilla completa durante 2 veces a la semana, o sea, una frecuencia 2. Y lo que se hizo fue ir variando la intensidad relativa sesión a sesión. Como veis aquí en este gráfico, vais a ver cómo va variando la intensidad relativa en la programación ondulante, como de una semana pasa del 50% al 60 o al 70 y va cambiando con esos saltos sesión a sesión, mientras la progresión lineal lo que vamos haciendo es aumentando poco a poco la intensidad relativa, y esto es lo que se ve en este estudio. Ambos modelos de programación mostraron un aumento del rendimiento tanto en la sentadilla como en el salto vertical que no se trabajó durante la duración del estudio. Aunque la programación lineal obtuvo mejoras superiores en el resto de variables de fuerza, y esto es fundamental comparado con la programación ondulante. Aunque al final del estudio no hubo mejoras significativas entre los dos grupos, y es que hubo una mayor tendencia en la programación lineal a mejorar el rendimiento en cuanto a porcentaje y tamaño del efecto. Y esto significa que hay una tendencia clara dentro de la programación lineal a mejorar más el rendimiento. Además, en la programación lineal se vio claramente cómo se empezó a mejorar más la fuerza desde un principio, desde la semana 3, en comparación a la programación ondulante. Esto significa que desde la primera semana del estudio se empezó a mejorar la fuerza y se vieron esos cambios y se vio de forma ininterrumpida, que siguió mejorando sesión tras sesión. Y esto en la programación ondulante solo se ve a partir de la semana 6. Y todo esto lo podemos resumir en que la programación lineal es superior en cuanto a la programación ondulante, ya que hay mejoras tanto de forma ininterrumpida, que se va mejorando sesión tras sesión, y de forma más prematura, que se mejora antes respecto a la fuerza en comparación a la programación ondulante. Y esto es clave porque si quieres mejorar tu rendimiento en powerlifting, utiliza una programación lineal para empezar a ver cambios desde las primeras semanas del entrenamiento, además que va a ir mejorando poco a poco de forma ininterrumpida, en comparación a la programación ondulante, donde los resultados sí que se ven más a largo plazo, y además se une a que las diferencias en cuanto al rendimiento no fueron muy grandes, pero sí el tamaño del efecto en cuanto en el progreso fue mucho mayor en la programación lineal. ¿Qué es lo que puedes sacar tú ahora en claro de todo este estudio y de este vídeo para aplicarlo directamente a tu entrenamiento?
Pues te comento los principales takeaways que vas a llevarte de este vídeo para que lo apliques desde ya y empieces a mejorar tu rendimiento en powerlifting. Primer punto, aplica una progresión lineal de las cargas del entrenamiento junto con un control exhaustivo de la fatiga. En este estudio hemos visto que una de las mayores claves para mejorar tu rendimiento va a ser el control de la fatiga del entrenamiento. En el estudio se realiza a través de la pérdida de velocidad, pero tienes que tener en cuenta que tú también lo puedes hacer midiendo la velocidad con tu teléfono móvil, ajustando las repeticiones y de esta manera poder ir controlando y ajustando esos grados de fatiga para que dentro de la semana de entrenamiento no tengas esos picos repentinos que pueden ocurrir que resten en tu rendimiento y no te ayuden a progresar. Como ya hemos dicho antes, la pérdida de velocidad es la diferencia porcentual entre la primera repetición y la última repetición de cada serie. Esto nos da el grado de fatiga que estamos aplicando dentro de cada sesión y cada serie de entrenamiento. Entonces, porque si no tienes un medidor, un encode, va a ser imposible que apliques nada de este estudio. Porque lo que se hace en este estudio es medir la velocidad de ejecución para que de esta manera saber con qué intensidad estamos trabajando. Y ahora te voy a poner un ejemplo súper claro para que tengas este aspecto controladísimo, y es que para igualar la intensidad como la hacen en el estudio, lo que tendrías que hacer es, uno, tener un perfil de fuerza-velocidad totalmente individualizado para saber en todo momento qué porcentaje de RM se asocia a qué velocidad. Y una vez que tengamos este perfil de carga-velocidad, ir a entrenar y a aproximar hasta alcanzar la velocidad objetivo, que será el reflejo de la intensidad relativa con la que queremos trabajar. De forma que si tú quieres trabajar, por ejemplo, con un 70% del 1RM en sentadilla, pues tú tendrás que ir aproximando hasta alcanzar la velocidad a la que equivale ese 70% del 1RM a través de lo que sería el perfil de carga-velocidad individualizado. De esta manera lo que vas a hacer dentro de tu entrenamiento va a ser ir subiendo sesión tras sesión o semana tras semana tu intensidad relativa dentro de tu entrenamiento, al mismo tiempo que equipara la fatiga o los grados de fatiga a través de la pérdida de velocidad, igualándola y trabajando entre un rango entre un 15 y un 20%. Aunque esto también depende del movimiento, porque no es lo mismo para el press de banca que para la sentadilla. En este caso, para la sentadilla entre un 15 y un 25% está perfecto, pero para un press de banca súmale entre 5 y un 10% más a los porcentajes que te acabo de decir, que sería en torno a un 25, 30, 35% de pérdida de velocidad. Y ojo, este estudio fue en hombres, entonces todas estas indicaciones solo se pueden aplicar en los hombres, y es que tenemos otro estudio donde se analiza el press de banca, que es espectacular, ante qué pérdida de velocidad se mejora más el rendimiento en mujeres. Y bueno, todo esto lo veremos en otro vídeo diferente, pero quiero que os quedéis que estas recomendaciones van a ser generales, que las chicas también lo podéis utilizar, pero aquí no hay tanta investigación, o por lo menos en este estudio no se refleja esa diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, resumiendo este primer punto, lo que vamos a hacer es trabajar con la intensidad relativa vía la velocidad, siempre vía la velocidad, y tener entre un 15 y un 25 de pérdida de velocidad dentro de las sesiones de entrenamiento para controlar la fatiga. El porcentaje del 1RM lo podéis establecer y podéis empezar, por ejemplo, desde un 60-70 hasta un 80-90. Esto es un poquito más libre, pero que lo sepáis, el objetivo es la progresión. Tienes que empezar y tienes que tener claro con qué porcentaje vas a iniciar tu ciclo de entrenamiento y con qué porcentaje final quieres terminar. Y segundo punto, y este punto es imprescindible, lo que tenemos que hacer para que todo esto tenga sentido, todo el control de la velocidad, pérdida de velocidad junto con los grados de fatiga y todo este estudio, no tendría ningún sentido si no se levantara la barra a la máxima velocidad intencional. Porque aunque no lo nombran en el estudio, esto es algo básico, y es que para trabajar con la velocidad tienes que levantar la barra a la máxima velocidad intencional posible. Esto significa de que tú, por ejemplo, cuando estás levantando una carga submáxima, seguramente lo más normal que ocurre en el powerlifting es que no se alcance o no se tenga la intencionalidad de levantar la barra a la máxima velocidad posible, porque no has intentado meter en la cabeza que esto es malo, porque la técnica no se trabaja, porque bla 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 bla. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar y sobre todo
cuando estés haciendo cualquiera de los 3 movimientos como peso muerto, sentadilla o press de banca, hacerlo a la máxima velocidad intencional posible. Pero ojo, aquí algo muy importante es que se vio en otro estudio de González Vadillo, no me acuerdo ahora mismo en qué año, es que levantando la carga, su máxima, ¿vale?, a la máxima velocidad intencional, mejoró mucho más el rendimiento que levantar la carga su máxima deliberadamente más lenta de lo que podría hacer realmente. Esto no va a tener no va a reflejar, mejor dicho, una mejora en tu rendimiento. Por esta razón es clave que trabajes con la máxima velocidad intencional posible dentro del levantamiento, y no confundas esta máxima velocidad intencional con necesariamente levantar rápido. No es lo mismo. La máxima velocidad que puedas alcanzar en tu 1RM, por ejemplo, de una sentadilla, lo más normal es que sea en torno a un 0,32 metros por segundo aproximadamente. Es un movimiento que tú visualmente lo ves súper lento, como ves en las competiciones, en el tercer intento, que levantan ultra lento. Pero esa es la máxima velocidad que se puede alcanzar con esa carga determinada. Entonces, muy importante, levantar siempre con la máxima intencionalidad posible. Y en otro vídeo vamos a hablar sobre ese estudio, precisamente de las diferencias entre levantar a la máxima velocidad posible o levantar a una velocidad deliberadamente más lenta dentro de un ciclo de entrenamiento. Y vamos a hablar sobre este estudio, que es espectacular, y la verdad es que te va a ayudar muchísimo también a mejorar tu rendimiento y ver la importancia de la velocidad. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a que lo apliques en tu entrenamiento y me dejes en los comentarios qué tal te ha ido. Si no sabes cómo implementar la velocidad dentro de tu entrenamiento, sígueme por Instagram, porque vas a ver cómo tengo varios vídeos donde te explico cómo utilizar la aplicación de Quick, y además te doy una explicación, una herramienta espectacular para crear tu propio perfil individualizado de carga velocidad y poder implementar todo esto que acabamos de ver en este vídeo dentro de tu entrenamiento para mejorar tu rendimiento en powerlifting. Si tienes cualquier duda sobre este vídeo, sobre cómo utilizar la velocidad, si quieres la aplicación, ve a mi Instagram y escribe un mensaje privado con la palabra velocidad y yo te informo de todo y te explico cómo utilizarlo al detalle. Y suscríbete a este canal YouTube si quieres mejorar tu rendimiento en powerlifting gracias a la evidencia científica y siendo críticos con el entrenamiento. Así que hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.